gobierne, las pensiones se defienden. gobierne quien gobierne, Las pensiones se defienden. de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Gobierne quien gobierne, Las pensiones se defienden. gobierne quien gobierne, Las pensiones se defienden. El viento de poniente se lleve a los mangantes. El viento de elegante se lleve a los mangantes. Arriba, 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 arriba vamos a luchar. La pensión es un derecho, la pensión es un derecho, deja ya de especular. Arriba, 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 arriba vamos a luchar. La pensión es un derecho, la pensión es un derecho, deja ya de especular. Tranquilita y con buena letra. Bueno, a ver qué sale. Durante los últimos 15 años se viene acelerando la privatización generalizada de los servicios públicos, sanidad, educación, residencias y ayuda a la dependencia. En líneas generales, sus efectos se sienten directamente en un empeoramiento de los mismos, debido a la disminución de los medios humanos y técnicos. No se oye, no se oye. Un poquito más fuerte. Es que yo creo que no puedo hablar más alto. Medios humanos y técnicos, lo que produce el descontento de la población y justifica el desvío del dinero público hacia las empresas privadas como solución, lo que lógicamente aumenta el deterioro de estos servicios públicos. Como consecuencia de estas políticas aplicadas de manera intencionada por los gobiernos centrales y autonómicos, además de los usuarios, son los trabajadores de estos sectores los que están sufriendo el deterioro de sus condiciones laborales, fruto de haber sido desplazado el bien común por el beneficio empresarial sin límite, convirtiendo este en el eje principal de la empresa. En la parte más precaria de los y las trabajadoras de estos servicios se aumenta el personal de residencias y en el último escalón los que trabajan en el servicio de ayudas a domicilio. Estos y estas trabajadoras de ayuda a domicilio, mayoritariamente mujeres, cuyo trabajo es esencial para el devenir diario de la vida de una gran cantidad de personas pensionistas y de sus familias, pues mediante la ley de dependencia proporcionan ayuda no solo necesaria sino imprescindible para el cuidado de las personas dependientes en el ambiente de las familias, se encuentra en total desprotección legal en cuanto a sus condiciones laborales, con precios de hora ridículos, teniendo que pagar sus desplazamientos de un domicilio a otro, con contratos precarios, sin protección ante riesgos laborales, sin catálogo de enfermedades profesionales. Hace de ellas un colectivo de trabajadoras vulnerables, sin derechos reales, sometidas a una situación de semiesclavitud. Condiciones ideales para un lucrativo negocio empresarial, basada en su entrega y profesionalidad a la hora de realizar sus tareas de ayuda. En estas condiciones, el futuro les depara unas pensiones precarias, para nada acordes con el esfuerzo del trabajo realizado durante su vida laboral. COESPE ayuda a los representantes de las trabajadoras de servicios de ayuda a domicilio en defensa de su justa causa, que permanecen desde el pasado 1 de noviembre acampadas frente a la sede central del Ministerio de Trabajo, esperando ser recibidas por el titular del mismo y poder presentar directamente sus justas reclamaciones. Con la fuerza que da el sentimiento de lo vivido, difícilmente traspaso a un papel. Trabajo digno, igualdad, igual a pensión digna. Gobierne quien gobierne, lo público y las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias a Radio Juventud de Conil, Onda Conil, como todos los lunes que nos acompañan. Y voy a leer el comunicado de los lunes que manda COESPE. Nos cargan de razones para insistir con la movilización del 13 de noviembre. Arrímate, Agustín. Las continuas noticias de los medios de comunicación de las posiciones del Gobierno a través de sus portavoces en relación con la realidad económica y social de nuestro país
nos sitúan permanentemente en una perspectiva negativa en lo inmediato y a medio plazo, en relación con el sistema público de pensiones y la necesidad de derogar las reformas laborales que han sumido a las y los trabajadores en la precariedad y la desregularización de las relaciones laborales. A esta situación se suma el continuo aumento de la carestía de la vida, disparada a más del 5%, y los continuos mensajes distorsionados de los voces del Gobierno, Calviño y Escrivá, en torno a las medidas que permitirán, que pondrán en marcha a través de los presupuestos del Estado y de las mesas de negociación del pacto social secreto y de la derogación de las reformas laborales. Casi todas las recetas que nos explican contienen medidas encaminadas a resolver los problemas de los más poderosos empresarios, banqueros y entidades financieras, con medidas que pueden acumular más poder económico y social para el capital financiero, sin resolver ni el presente ni el futuro a corto, medio y largo plazo de la mayoría de la población, especialmente del colectivo pensionista y del conjunto de las y los trabajadores de nuestro país. Anuncian subidas económicas para el colectivo pensionista que no se acercan a la realidad y que mantienen la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, especialmente las no contributivas, las de las mujeres, pensionistas y trabajadoras, con tímidas subidas que no acercan las pensiones a los niveles de la Carta Social Europea ni al salario medio que fijan dicha normativa, ni tan siquiera al salario mínimo de nuestro país. Las medidas de más calado y más graves son salvaguardar el factor de sostenibilidad con un nuevo nombre: Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cambiando el envoltorio, pero manteniendo la carga de profundidad de empobrecer las pensiones públicas. Al tiempo impulsan los planes privados de empresas a través de la negociación colectiva a corto, medio y largo plazo. Estas medidas empobrecen las pensiones públicas, establecen dos tipos de pensiones y, sobre todo, derivan los fondos de las cotizaciones sociales hacia las entidades financieras y la banca. Desmantelar el sistema público de pensiones hacia un modelo privado-público. Esas son sus claras intenciones. La aplicación del pacto social negociado a espaldas de la mayoría de la población, acordado en julio de 2021, modificando la Ley de Seguridad Social y las normativas laborales, permiten una vez más reformar en negativo el actual sistema público de pensiones. En una nueva vuelta de tuerca a la situación brevemente descrita, el ministro Escrivá saca de la chistera el aumento de las cotizaciones sociales para, según la propuesta conocida en los medios de comunicación, restablecer de nuevo la hucha de las pensiones esquilmada por los gobiernos desde el año 2008, que tenía unos fondos de unos 67.000 millones de euros y queda al año, y que en el año 2021 contenían solo el orden de 2.400 millones. Es decir, una vez más, que la mayoría de la población pague más para que en el supuesto de un cambio de gobierno de nuevo se gaste todo este fondo en gastos impropios y de manera esquilmada. En esta situación, COESPE denuncia esta política dirigida contra los derechos y exige que no se mantenga este plan de recuperación de poder económico
de los más poderosos. Las reivindicaciones y las medidas de la sociedad precisa resultados de garantía de derechos. Exigimos al Gobierno de coalición el cumplimiento del contrato social que lo sustenta, a los dirigentes de comisiones obreras y UGT y a las organizaciones sindicales que apoyen con su firma o participación los planes que conocemos, no contribuyan con su silencio y su desmovilización a esta deriva de pérdidas de salarios. Desde COESPE hacemos un llamamiento a insistir en la movilización y a la participación de las movilizaciones que en todo el territorio se desarrollarán en las ciudades y pueblos de nuestro estado el próximo 13 de noviembre. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, Las pensiones se defienden. Ni un paso atrás. Esta batalla la vamos a ganar. Arriba vamos a luchar. La pensión es un derecho, la pensión es un derecho de cambiar de especular. Arriba, 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 arriba vamos a luchar. La pensión es un derecho, la pensión es un derecho de cambiar de especular. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur.